Le vamos a dar un giro a la información y agradezco esta noche a Asael Nuch. Él es director de riesgos de Etelec Consultores, y es que esta empresa desde hace mucho tiempo ha venido recabando los datos, sobre todo de violencia ocurridos en las pasadas elecciones, y vaya datos, 102 políticos pues fueron asesinados durante la pasada contienda. Muy buenas noches. Hola Julio, muy buenas noches, un saludo a todo tu auditorio. Asael, pues preocupante la situación, aunque ya concluyeron las elecciones, van a quedar marcadas por el número de agresiones tan elevadas que se registraron. Así es, Julio, pues mira, déjame comentarte que en este proceso electoral que ya concluyó, tuvimos un registro de 1,066 agresiones o delitos en contra de políticos y candidatos, 38% más que las 774 agresiones que se registraron en el proceso electoral 2017-2018. Por lo tanto, sí fue un proceso electoral, pues sí, más violento, ¿no? Con mayor incidencia de eventos en donde se afectó la seguridad de los candidatos, de sus equipos, de sus familias. Y lo que pudimos observar es que principalmente esta violencia consistió en amenazas anónimas. Este es el tipo de violencia que más se presentó en este proceso electoral. Uh-huh. Y después de este tipo de agresiones estuvieron los ataques armados, pues con comandos, ¿no? Encabezados por grupos de personas armadas que pues acudían a atentar contra los candidatos o candidatas en este proceso electoral. El saldo final de la violencia, te puedo comentar que fueron 954 víctimas, y del total de las 1,066 agresiones, 112 se dirigieron pues también contra oficinas partidistas, grupos de militantes, grupos de electores, en los centros de votación, sin que en estos casos pudiéramos determinar con exactitud el número de víctimas, ¿no? Asael, en ese contexto venían ustedes marcando una tendencia, que la mayor parte de las agresiones o de las víctimas eran del partido contrario al que gobernaba en esa localidad. Así se concluyó al final de este recuento, ¿verdad? Así es, en cuanto a ese tipo de datos, los números finales, te puedo comentar que sí, efectivamente, el 75% de las víctimas de agresiones globales, de todos los tipos de agresiones, fueron contra opositores a los gobiernos estatales. Y de la misma forma, el 76% de las 102 personas políticas asesinadas eran opositoras a los partidos de los gobernadores. Y finalmente, de los 36 aspirantes que han perdido la vida, este dato es muy, muy importante, en atentados, 31 buscaban cargos del nivel municipal, y de estos el porcentaje se eleva a 90%, que eran al mismo tiempo opositores a los alcaldes que gobernaban los municipios donde estas personas competían. Entonces sí te puedo confirmar que esta tendencia se repite respecto al proceso electoral del 2017-2018, donde ya habíamos alertado e identificado que la violencia pues principalmente se enfoca y se orienta hacia los opositores, respectivamente de los municipios que son por los que están compitiendo, ¿no? O por los estados, en los estados en los que compiten. Ahora, de este panorama, de esta radiografía que ustedes hacen en Etelec Consultores, ¿hay algunos estados donde fue más marcada por el número de agresiones y que pudiera considerarse como un foco rojo en este mapeo que ustedes hicieron? Sí, por supuesto. Mira, en el caso de las agresiones o delitos globales, los estados que encabezaron este tipo de agresiones fueron el estado de Veracruz con 152, y que respectivamente versus el proceso electoral 2018 pues aumentó muchísimo, porque pasó de 50 a 152. De ahí le siguió el estado de Puebla con 100, el estado de México con 87, el estado de Oaxaca con 81, Guerrero
con 59 y Chiapas con 58 agresiones. Esos son los estados que encabezaron la violencia, digamos, o las agresiones a nivel global. Y respecto a candidatos y aspirantes asesinos, te puedo mencionar que por entidad federativa en todo este proceso electoral, el estado de Veracruz también encabeza con 9 víctimas, de las cuales una era candidato y 8 eran aspirantes. En el caso de Guanajuato se presentaron 4 homicidios, de los cuales 2 eran candidatos y 2 aspirantes. El estado de Guerrero, que tuvieron 4 también, y Oaxaca con 3. Finalmente, Asael Nuch, director de riesgos de Etelec Consultores, los datos que nos acabas de compartir son datos verificados y donde hay un acta o donde hay un elemento que pudiera pues comprobar esa agresión, pero existen, lo que tú bien decías, algunos otros que fueron por intimidación, porque se hablaba mucho de agresiones en Sinaloa, en Nayarit, en Sonora, donde grupos delincuenciales pues iban a las zonas de votación, espantaban a la gente, la amenazaban, pero pues eso quedaba como intimidación, aunque era una agresión que no se podía comprobar. Sí, mira, en estos casos nosotros hicimos el registro de las agresiones y de toda la información para poder realizar el informe con base en los mismos reportes de los medios de comunicación locales y también de las redes sociales y medios digitales, para podernos acercar toda la información. Algunas sí nosotros tuvimos información respecto a este tipo de eventualidades o de ataques o de agresiones o intimidaciones, no al nivel de lo que se ha llegado a comentar ya en la parte de pues pasado el proceso electoral, porque se llegó a hablar de pues hasta 1000 eventualidades, incluso levantones, etcétera, en todos estos estados. Totalmente porque las víctimas persisten precisamente la presión que sienten respecto a los agresores, ¿no? La motivación precisamente pues es sacar a los equipos y a los propios candidatos de la contienda, ¿no? Impedir que operen, impedir que hagan campaña o finalmente obligar a los candidatos a retirarse. Entonces, en la medida en que impera este tipo de clima en estos estados en donde pues sí hay una gran incidencia de eventos delictivos relacionados con delincuencia organizada, pues sí es más probable que muchas de estas agresiones queden pues realmente sin ser denunciadas, no solo ante los medios de comunicación, sino ante las propias autoridades, porque por lo menos ante la autoridad tampoco se conoce que hayan sido presentadas las denuncias correspondientes por estos hechos, ¿no? Sin embargo, no se debería descartar, pues claro, al final de cuentas, las propias autoridades partidistas han señalado o denunciado que existieron, ¿no? Y se debería investigar. Sin duda, y bueno, pues quedan ahí los datos de unas elecciones pues bastante complejas y sobre todo con mucha violencia. Agradecerte, Asael. Nada más tengo la duda, ¿sí es correcta la pronunciación? ¿Nuch o Nuc es no. Nuche, correcto. Asael Nuche, director de riesgos de Etelec Consultores, quien pues amablemente nos proporcionó estos datos, se dio un poco de su tiempo para Canal 6. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias a ti, muy buenas noches a todo el auditorio.